Hubo una importante revolución tecnológica en cuanto a motores de propulsión a chorro, física atómica y verdaderos ovnis, es decir, tecnología para la fabricación de platillos voladores. Los alemanes habían iniciado al mundo en el desarrollo de los verdaderos ovnis. Después de 1945, sus ideas y científicos cayeron en manos de las dos nuevas superpotencias, Rusia y Estados Unidos. Los ingenieros alemanes Victor Schauberger, Rudolf Schieber y un tal Dr. Mitte comenzaron a trabajar secretamente para los Estados Unidos. Al mismo tiempo, según los informes, el científico alemán Andreas Hebb trabajaba también en un proyecto de platillo volador para los rusos. Tanto los estadounidenses como los rusos explotaron mucho el recurso de los científicos que habían capturado al final de la guerra. Usaron la tecnología y el personal alemán para desarrollar su propia ciencia durante la Guerra Fría. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, los que fueran aliados se convirtieron en rivales y así comenzó la carrera armamentista que se conoció como Guerra Fría. Los estadounidenses centraron sus esfuerzos en el desarrollo de sistemas de armas con cohetes y misiles. Al parecer, la porción del proyecto de los platillos voladores capturada por los Estados Unidos había quedado a un lado. Hasta que en 1947 un piloto estadounidense llamado Kenneth Arnold reportó haber visto un ovni sobrevolando el territorio norteamericano. Mientras volaba cerca del monte Rainier, en el estado de Washington, vio 9 discos voladores a una cierta distancia de su avión. Al aterrizar, Arnold contó lo que había visto a la prensa local. Me encontraba a 40 o 45 kilómetros del monte Rainier cuando noté a mi izquierda una cadena que se me pareció a la cola de una cometa japonesa. Se movía a una gran velocidad sobre la cara del monte Rainier. Parecían platos cortados por la mitad con una especie de triángulo convexo en la parte posterior. El testimonio de Kenneth Arnold provocó una tormenta. En base a marcas conocidas en el terreno, calculó que aquellas naves volaban a unos 2.000 kilómetros por hora. Cuando aterrizó y contó lo que había visto a la prensa, dijo que parecían platillos saltando en el agua. Y es de ahí que viene el término de platillo volador que utilizamos hoy en día. Salido de la nada, ha llegado hasta nosotros el misterio del platillo volador. ¿Qué es un platillo volador? ¿Qué es eso que la gente ve y a veces logra fotografiar? ¿Qué hay detrás de los informes de fenómenos aéreos que se publican a diario en la prensa de nuestro país? La televisión y la radio estadounidenses comenzaron a informar sobre testimonios que afirmaban haber visto ovnis en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Miré hacia arriba y vi 3 platillos voladores formados en V, a unos 800 metros de mí y a una altura de 100 metros aproximadamente. ¿Fue esto lo que vio el testigo? Estados Unidos fue tomado por múltiples visiones y una fiebre de ovnis. Los militares insistían en negar su vinculación con los hechos y declararon en televisión para calmar a la ciudadanía. Podemos asegurar que los testimonios recientes no guardan relación alguna con ningún desarrollo secreto llevado a cabo por agencias militares estadounidenses. Dado mi cargo dentro de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Oficina de Aeronáutica y del Departamento de la Armada, conozco bien nuestros programas de aviones y misiles. Por eso puedo asegurar sin reservas que no existe en los programas de la Armada ninguna máquina voladora en forma de platillo. En julio de 1947, en medio del apogeo de la fiebre de los ovnis, llegó un impactante informe emitido por otro oficial de la milicia estadounidense. Esta anunció a la prensa el descubrimiento de los restos de un platillo volador en Roswell, Nuevo México. En cuestión de horas, la historia del incidente Roswell explotó en el mundo entero. La milicia estadounidense entró en pánico y, una vez más, emitió un comunicado diseñado para calmar a la ansiosa ciudadanía, negando que los restos fueran realmente de un platillo volador. Sostuvieron que se trataba simplemente de un globo atmosférico. Tras todas estas negativas por parte de los Estados Unidos, se ocultaba una posibilidad más oscura para la milicia. Si los ovnis no provenían del espacio exterior, si no estaban tripulados por alienígenas, su presencia podía interpretarse como señales de un enemigo más cercano. El ejército estadounidense fue inundado por todo tipo de informes sobre ovnis. Por eso surgió la idea de que detrás de esas misteriosas misiones podían estar los soviéticos.
Los estadounidenses capturaron una serie de planos muy originales para el diseño de naves muy avanzadas. Entre estas estaba el Horten 229 de los hermanos Horten. Esta nave tenía una forma muy similar a los primeros platillos voladores que se habían divisado en territorio estadounidense en 1947. Así, Estados Unidos comenzó a temer que los rusos hubiesen producido una versión voladora del Horten 229. Así, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los informes sobre ovnis formaron parte de las crecientes tensiones entre este y oeste. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, a comienzos de los años 50, la Guerra de Corea llevó al mundo al borde de un desastre nuclear. En Estados Unidos, la paranoia y el miedo a una invasión comunista se vieron reflejados en la cultura popular, en las actitudes hacia los platillos voladores. Los platillos voladores han invadido nuestro planeta. Washington, Londres, París y Moscú son los blancos principales. El mundo entero está siendo atacado. Los años 50 fueron la era dorada de los platillos voladores. La gente tenía miedo por causa de la Guerra Fría. Tenía miedo por causa de los experimentos nucleares. Al mismo tiempo, la exploración del espacio exterior y los avances tecnológicos causaban mucho entusiasmo. De manera que el clima era justo, el apropiado para esperar visita del espacio exterior. ¡Rayos! Invasores de Marte. Él los vio aterrizar del espacio exterior. Él los vio capturar a gente inocente solo para destruirla. Para el aparato militar estadounidense, los continuos rumores y especulaciones resultaron ser un camuflaje ideal para los verdaderos ovnis. Por todos los desiertos de Estados Unidos había lugares como Área 51, Wade Sands y Los Álamos, centros de investigación en los que, además de los programas espaciales y de prueba de misiles, había cientos de otros proyectos ultrasecretos. Entre ellos se incluían pruebas de paracaídas de gran altura, pruebas de satélites y el desarrollo de futuros vehículos espaciales. Uno de estos proyectos secretos se llamaba Mogul. El proyecto Mogul era un plan ultrasecreto destinado a espiar a los rusos usando equipos de audio montados en globos de gran altura. El ejército de Estados Unidos ansiaba descubrir los secretos del programa soviético para el desarrollo de una bomba atómica rival. Por ello, necesitaba saber cuándo probarían estos sus armas. 20 años más tarde, el gobierno estadounidense tuvo que confesar que el incidente Roswell, ocurrido en 1947, había sido producto de pruebas militares de su propio gobierno. Luego publicaron un informe en el que se concluía que los restos recuperados no habían sido los de una nave extraterrestre, sino los de un proyecto de investigación de la Fuerza Aérea estadounidense de nombre código Mogul. De todos modos, los estadounidenses tenían buenas razones para temer a los rusos. La experiencia de la Guerra de Corea y la impresionante aparición del MiG habían demostrado lo avanzada que se había vuelto la tecnología militar soviética. Estados Unidos tenía que ponerse al día y rápido. ¿Sería un platillo volador supersónico la respuesta?